Buenos días, mis queridos estudiantes. Los voy a invitar a que observen cada una de las imágenes que vemos acá. Entonces, van a identificar qué especies o qué tipo de vegetación observan en cada uno de los videos que van a observar. Acá vemos el primero. Ahora vamos a ver un segundo. También, de igual forma, vamos a identificar el tipo de vegetación que hay en cada uno de ellos. Y acá también observar. Una vez hayamos visto esos tres videos, determinamos que son tres ecosistemas diferentes, pero vamos de una manera puntual a determinar qué es lo que los hace diferentes a esos tres ecosistemas. Muy bien. Entonces, anteriormente en los videos estaba mostrando tres diferentes ecosistemas terrestres. Y, por supuesto, el día de hoy vamos a hablar de los ecosistemas terrestres. Para iniciar a hablar de los ecosistemas es importante tener presente que los ecosistemas terrestres son aquellos que se desarrollan sobre la capa de la Tierra y se agrupan en diferentes biomas. Que esos ecosistemas se agrupan en diferentes biomas. Un ecosistema puede variar de dimensión o de tamaño. Podemos encontrar un ecosistema en un tronco de un árbol, decir que es o tan grande como una ciudad. Entonces, los ecosistemas pueden variar de dimensiones. Los biomas, decimos que un bioma es el conjunto de varios ecosistemas. Entonces, también se puede decir que los ecosistemas los agrupan para formar biomas. Entonces vamos a hablar de los diferentes biomas. Entonces decimos, como anteriormente les estaba diciendo, los biomas son un conjunto de ecosistemas que comparten condiciones ambientales similares. Importante eso y lo voy a subrayar. Acá comparten condiciones ambientales similares. Esa es una característica primordial que se tiene en cuenta en el momento de clasificar los diferentes biomas. Entonces, tenemos dentro de los biomas que hay en nuestro planeta Tierra, los han clasificado en bosques, en desiertos, en sabana, en taiga y en tundra. Entonces, en los bosques tenemos el conjunto de todos los diferentes ecosistemas de bosque, en el desierto todos los ecosistemas de desierto, en la sabana tenemos todos los ecosistemas de sabana, igual en taiga e igual en la tundra. Entonces, aquellos que tienen condiciones ambientales similares se agrupan. Entonces, es importante también tener presente que una de las características que identifica el tipo de bioma o que determina el bioma es la vegetación. Por el tipo de vegetación podemos identificar los diferentes biomas. Además, que esa vegetación, quien determina que nazca o no nazca allí, que se desarrolle o no se desarrolle, son los factores abióticos, recordemos, como la temperatura, como las precipitaciones, como el tipo de suelo, etc. Esos son
factores abióticos indispensables en un bioma terrestre. Vamos a hablar de los biomas terrestres. Entonces, todos esos todos estos factores abióticos son los que determinan el tipo de vegetación que se va a desarrollar. Y dependiendo del tipo de vegetación también se desarrollan diferentes tipos de animales. Entonces veamos que una cosa determina la otra. Vamos a iniciar hablando de los bosques. Vamos a hablar los bosques. Entonces, los bosques se caracterizan, el bioma de los bosques se caracterizan por poseer gran cantidad de árboles, arbustos y gran diversidad de especies de fauna. Dentro de los bosques tenemos 4 diferentes. O sea que los biomas de los bosques están conformados por los ecosistemas de bosques tropicales secos, de bosques tropicales lluviosos, de bosques tropicales templados y de bosques tropicales de coníferas. Todo el conjunto de bosques forman el bioma de bosques. Habla de los tropicales lluviosos. Entonces, dentro de los tropicales lluviosos, una de sus grandes características es que allí llueve durante todo el año. El suelo es poco profundo y su temperatura promedio es de 24 grados centígrados. Acá, obviamente, en ese suelo crecen grandes arbustos. La temperatura y luz son constantes durante todo el año. Acá la temperatura y la luz son constantes, o sea que no hay tiempo donde la temperatura varíe mucho ni la luz tampoco. Van a ser constantes. Dentro de estos biomas encontramos árboles de gran altura. Algunos llegan a medir hasta 50 y 80 metros. Aquí observamos unos ejemplos de esos árboles grandes. Y por lo general las hojas que están acá en la parte inferior, vemos esas plantas de la parte superficie que crecen en la superficie del suelo de los bosques tropicales lluviosos, son de hojas anchas. ¿Por qué son de hojas anchas? Porque como los árboles que están más grandes que ellos obviamente atrapan la luz solar, entonces al fondo del bosque llegan muy poquitos rayos solares, por eso ellos tienen las hojas anchas para lograr capturar la luz. Ahí decimos que hay un tipo de competencia intraespecífica, de competencia por la luz solar. Acá también se desarrollan este tipo de plantas que nacen sobre las otras plantas, que se les conoce con el nombre de bromelias. Bromelias. Por acá en algunas partes de Colombia se les dice guiches también. Tenemos las orquídeas. Acá observamos estas plantas también que crecen mucho en los bosques tropicales lluviosos de gran hoja ancha. Tenemos los helechos. Y acá se desarrollan animales como lo son los jaguares, los monos aulladores. Encontramos también los tucanes, entre otros, porque también hay mariposas, diferentes tipos de insectos como cucarrones. Hay gran diversidad de anfibios también. Acá vemos una rana venenosa. También se encuentran, ya había nombrado los señores escarabajos, los bosques. Entonces, los bosques se caracterizan, el bioma de los bosques se caracterizan por poseer gran cantidad de árboles, arbustos y gran diversidad de especies de fauna.
Dentro de los bosques tenemos 4 diferentes. O sea que los biomas de los bosques están conformados por los ecosistemas de bosques tropicales secos, de bosques tropicales lluviosos, de bosques tropicales templados y de bosques tropicales de coníferas. Todo el conjunto de bosques forman el bioma de bosques, reptiles, etc. Muy bien, ahora vamos a hablar de los bosques tropicales secos. ¿Qué sucede en los bosques tropicales secos? En los bosques tropicales secos se presentan marcadas las estaciones de lluvia y sequía, o sea, se siente bastante. Mira que en el anterior, en el bosque tropical, por lo general, llovía constante y su humedad era alta. Acá no, acá está marcada, o sea, se siente cuando es lluvia y cuando es tiempo de sequía. Y obviamente las precipitaciones dependen de esa temporada, si es temporada de lluvia o temporada de sequía. Si es temporada de lluvia, llueve constante, su precipitación es bastante. Y si está en tiempo de sequía, la precipitación obviamente va a ser menor. Bueno, acá se caracterizan porque en las estaciones secas los árboles pierden sus hojas. ¿Para qué? Para poder conservar mayor cantidad de agua. Esa es una característica. Aquí por lo general predominan los árboles grandes, como observamos ahí, árboles muy grandes. También se desarrollan diferentes especies de orquídeas. Se desarrollan las bromelias, igual que en el anterior tipo de bosque. Y estas plantas, ¿por qué se desarrollan allí? Porque las bromelias, las plantas altas, las orquídeas, tienen la capacidad de soportar largas sequías. Y como sabemos acá, hay tiempo de sequía muy marcado, entonces ellas pueden soportar esos cambios. Acá encontramos animales como el tigre, encontramos monos, ardillas, serpientes, entre otros. Muy bien. Los bosques. Entonces, los bosques se caracterizan, el bioma de los bosques se caracterizan por poseer gran cantidad de árboles, arbustos y gran diversidad de especies de fauna. Dentro de los bosques tenemos 4 diferentes. O sea que los biomas de los bosques están conformados por los ecosistemas de bosques tropicales secos, de bosques tropicales lluviosos, de bosques tropicales templados y de bosques tropicales de coníferas. Todo el conjunto de bosques forman el bioma de bosques. Los bosques tropicales templados. En estos bosques se presentan estaciones muy marcadas. Por lo general, allá se dan veranos muy calurosos y secos y los inviernos son muy fríos y muy húmedos. Recordemos que la humedad es agua en estado gaseoso o vapor de agua. Eso es lo que determina la humedad de un ecosistema. El suelo es pobre en nutrientes. Entonces vamos a ver diferentes ejemplos de especies que se dan allí. Entonces tenemos algunos de esos ejemplos que son los coyotes que habitan este tipo de ecosistema, los zorros y las codornices. Viven en este tipo son algunos animales, porque obviamente existe más variedad de animales que habitan allí ese lugar. Tenemos también los venados.
Los bosques. Entonces, los bosques se caracterizan, el bioma de los bosques se caracterizan por poseer gran cantidad de árboles, arbustos y gran diversidad de especies de fauna. Dentro de los bosques tenemos 4 diferentes. O sea que los biomas de los bosques están conformados por los ecosistemas de bosques tropicales secos, de bosques tropicales lluviosos, de bosques tropicales templados y de bosques tropicales de coníferas. Todo el conjunto de bosques forman el bioma de bosques. Los bosques tropicales de coníferas. En estos bosques se presentan estaciones con abundantes precipitaciones, ¿cómo así? O sea, con bastante lluvia, hay demasiada lluvia. Los inviernos son muy helados y fríos y largos. El verano también es frío y es seco. Su suelo por lo general es rocoso y ácido. Y durante el verano la temperatura oscila entre los 10 grados centígrados y los 20 grados centígrados. En el invierno puede estar entre menos 15 grados centígrados y menos 4 grados centígrados. Entre menos 15 grados centígrados y 4 grados centígrados aproximadamente. Entonces observamos que alcanza muy bajas temperaturas. Acá por lo general se dan las 4 estaciones, se da invierno, otoño, primavera y verano en este tipo de ecosistemas. Podemos encontrar varias estaciones, varios tipos de especies ahí, como son las coníferas. ¿Cuáles son los coníferos? Las plantas que tienen forma de cono, entre esos los pinos, los abetos, son ejemplos. Animales encontramos, ahí me adelanté, entonces, bueno, acá vamos a ver, encontramos el oso grizzly, que lo pasé anteriormente. Encontramos a los alces, como vemos acá. Encontramos también a castores. Los bosques. Entonces, los bosques se caracterizan, el bioma de los bosques se caracterizan por poseer gran cantidad de árboles, arbustos y gran diversidad de especies de fauna. Dentro de los bosques tenemos 4 diferentes. O sea que los biomas de los bosques están conformados por los ecosistemas de bosques tropicales secos, de bosques tropicales lluviosos, de bosques tropicales templados y de bosques tropicales de coníferas. Todo el conjunto de bosques forman el bioma de bosques. Entonces vamos a hablar de los diferentes biomas. Entonces decimos, como anteriormente les estaba diciendo, los biomas son un conjunto de ecosistemas que comparten condiciones ambientales similares. Importante eso y lo voy a subrayar. Acá comparten condiciones ambientales similares. Esa es una característica primordial que se tiene en cuenta en el momento de clasificar los diferentes biomas. Entonces, tenemos dentro de los biomas que hay en nuestro planeta Tierra, los han clasificado en bosques, en desiertos, en sabana, en taiga y en tundra. Entonces, en los bosques tenemos el conjunto de todos los diferentes ecosistemas de bosque. En el desierto, todos los ecosistemas de desierto. En la sabana tenemos todos los ecosistemas de sabana, igual en taiga e igual en la tundra. Entonces, aquellos que tienen condiciones ambientales similares se agrupan. Entonces, es importante también tener presente que una de las características que identifica el tipo de bioma o que determina el bioma
es la vegetación. Por el tipo de vegetación podemos identificar los diferentes biomas. Además, que esa vegetación, quien determina que nazca o no nazca allí, que se desarrolle o no se desarrolle, son los factores abióticos, recordemos, como la temperatura, como las precipitaciones, como el tipo de suelo, etc. Esos son factores abióticos indispensables en un bioma terrestre. Vamos a hablar de los biomas terrestres. Entonces, todos esos todos estos factores abióticos son los que determinan el tipo de vegetación que se va a desarrollar. Y dependiendo del tipo de vegetación también se desarrollan diferentes tipos de animales. Entonces veamos que una cosa determina la otra. Entonces, vamos a iniciar hablando de los bosques. Vamos a hablar, son ejemplos de ello. Muy bien, ya terminamos de hablar de los bosques. Ahora vamos a hablar de los desiertos, que es otro tipo de bioma. Entonces, ¿cuál es la característica de los desiertos? Entonces, las características de los desiertos es que su temperatura durante el día puede ser tan alta que puede alcanzar hasta los 40 grados centígrados. Y en la noche puede llegar hasta 0 grados centígrados, o sea, en el día es muy caliente y en la noche es muy frío. Entonces, acá obviamente en el desierto es en el lugar donde alcanza la temperatura más alta del planeta. La cantidad de agua acá es muy poquita, sabemos, y la poquita que cae se evapora con gran facilidad debido a las altas temperaturas. Su suelo es rico en minerales, pero pobre en otros nutrientes. Por eso se debe que acá hay muy poca variedad de vegetación. La precipitación o la cantidad de lluvia obviamente es muy escasa, es muy poca. ¿Qué organismos pueden habitar acá en esas condiciones extremas? Tenemos los cactus que observamos en la imagen, tenemos también arbustos, acá en esta imagen observamos un arbusto, y plantas carnosas. O sea, ¿por qué son carnosas? Porque ellos al tener una corteza gruesa ayuda a proteger o almacenar gran cantidad de agua. Acá viven animales como el camello, ahí vemos un escorpión, serpientes, también vemos lagartijas que pueden habitar allá en esas condiciones extremas. Las sabanas. Las sabanas, su temperatura oscila entre los 20 grados centígrados y 30 grados centígrados. Acá recibe más precipitación que en el desierto. Aquí llueve más que en los desiertos, pero obviamente menos que en los bosques secos. Su suelo, por lo general, es rico en nutrientes, pero este tiene una gran desventaja. Como observamos por acá en la sabana, siempre está como seca la vegetación. Y acá en este tipo de biomas por lo general se ven afectados por muchos incendios forestales debido a que su vegetación por lo general mantiene así seca. Un ejemplo de ellos tenemos acá nuestra sabana cordobesa, acá Lorica, Córdoba, queda ubicado en un ecosistema, en un bioma de sabana. Si comparamos la imagen que estamos viendo acá, la comparamos con nuestro paisaje de Lorica cuando salimos a la zona rural, nos damos cuenta que tiene muchas características o muchas similitudes, porque nosotros vivimos en un bioma de sabana. Entonces aquí los arbustos
hay pocos arbustos, la vegetación es pequeña. Obviamente acá el verano es cálido y el invierno es un poco seco. Acá predominan por lo general las hierbas, los arbustos que resisten al fuego. Hay plantas que son resistentes o que se recuperan inmediatamente una vez pasa el incendio, nuevamente retoñan. Entonces ese tipo de especies de plantas nacen, se desarrollan acá. Y también hay árboles que en época de sequía, en época de verano, pierden sus hojas. ¿Para qué? Para almacenar mayor cantidad de agua. Acá en este tipo de ecosistemas, si nos vamos a las sabanas africanas, encontramos animales como lo es la jirafa, encontramos pajaritos, encontramos el león, encontramos este venado. Este venado es un ejemplo también de una sabana aquí de los llanos orientales de Colombia, también que hace parte de la Orinoquía, tiene parte de sabana también. Encontramos hienas, encontramos elefantes, etc. ¡Ay, se me olvidaba! También tenemos a los señores canguros que hacen parte, que se desarrollan en las sabanas. Es un ejemplo de seres vivos, de animales que se desarrollan allí. Tenemos la tundra. La tundra se ubica debajo del Polo Norte. Su temperatura oscila entre los menos 54 grados centígrados y los 5 grados centígrados. Su suelo está cubierto de hielo, como observamos acá, lo que se llama permafrost, que es el hielo que cubre el suelo en este lugar. Sus precipitaciones son constantes y fuertes. El verano es corto y húmedo y el invierno es largo, frío y muy oscuro. Este es uno de los ecosistemas que no permite el óptimo desarrollo de las plantas. ¿Por qué? Por las bajas temperaturas y porque su suelo está muy pobre en nutrientes. Por lo general, este tipo de bioma no tiene árboles. Y aquí observamos en la imagen que no tiene árboles. Bueno, y entonces, ¿de qué se alimentan los seres vivos que habitan allí, los herbívoros? Entonces, allí crecen musgos, líquenes y hierbas cortas, pequeñitas, pero no crecen árboles. En este tipo de ecosistema no crecen árboles. En este bioma es el único bioma que no tiene plantas grandes, no tiene arbustos, árboles. Aquí pueden habitar diferentes animales como son el búho, como también encontramos los caribúes, osos polares. Ahora vamos a hablar del bioma de taiga. En la taiga la temperatura oscila entre los menos 34 grados centígrados y los 12 grados centígrados. El suelo es ácido y con pocos nutrientes. La precipitación es baja y húmeda y tienen un verano largo y un invierno muy frío. Acá se desarrollan por lo general las plantas que llamamos coníferas como son los pinos y los abetos. También nace el olmo y el roble y algunos pequeños arbustos con bayas o moras silvestres. Por lo general acá viven animales como son los linces, las comadrejas, el zorro gris, ardillas y algunos tipos de aves migratorias. Entonces, si comparamos el tundra y la taiga, decimos que la tundra es mucho más fría que la taiga. La taiga es menos fría.
y obviamente esto permite también que haya mayor variedad de plantas y de animales. Y por último vamos a hablar de las regiones polares. Las regiones polares no son, o los ecólogos no la han incluido dentro de los diferentes biomas. ¿Por qué no los han caracterizado entre los diferentes biomas? Porque debido a que no tienen suelo verdadero, sino son solo masas de hielo. Ahí encontramos los nevados, las altas montañas, los nevados, y encontramos también a las regiones polares. Entonces, como no tienen suelo, porque ahí no hay suelo, solo tienen unas capas gigantes de hielo. Pero lógicamente allí también se determinan o nacen diferentes especies, diferentes tipos de animales. Entonces acá podemos encontrar líquenes, musgos y plantas rastreras. También encontramos osos polares, encontramos focas, aquí observamos un ejemplo de una foca, encontramos pingüinos, diferentes poblaciones de pingüinos y zorros árticos también habitan acá. Diferentes peces, habitan crustáceos, habitan ballenas, morsas, entre otros tipos de seres vivos que habitan las regiones polares. Pero es importante tener presente que estas no están caracterizadas dentro de ningún bioma. Muy bien, entonces, ¿qué quiero hacer ahora? Quiero que observemos dónde se ubican cada uno de esos tipos de ecosistemas que hablamos anteriormente en nuestro planeta. Entonces observamos que el bosque tropical seco se ubica en América del Sur, en parte del África, en parte de Asia. Entonces ahí marqué con una X donde el bosque tropical seco, donde se ubica. Observémoslo acá en esta parte superior de Europa, en Norteamérica. Esta parte, bosque tropical seco, donde encontramos praderas, sabanas y estepas tropicales. Entonces la sabana encontramos en gran parte de África, observemos aquí, encontramos en América del Sur, por acá, encontramos en Australia, sabanas, que donde les mostré los canguros, que son de parte de Asia, también encontramos, y desierto, encontramos gran parte de desierto en África, en Asia también, en Australia, en América también vemos que hay diferentes tipos de desierto. Ahora, praderas templadas. Praderas templadas encontramos en Australia, en Asia, en Europa, en América del Sur y en América del Norte también observamos. Bosque templado y estepa observamos que hay en Australia, en Europa, comprenden España, en África, norte de África, y observamos aquí también en América, en Centroamérica. Observamos que hay este tipo de bioma. Ahora, bosque templado. Bosque templado es amarillo claro. Vamos a observar que se encuentra en Asia, en parte de Europa y en parte de Norteamérica. Bosque de coníferas del noroeste. Bosque conífera, obviamente. Vamos a encontrarlo. Aquí encontramos. Y por acá en esta parte encontramos también. Recordemos que es más o menos donde inicia a formarse bosque conífera, ¿ok? Bosque boreal o taiga. Entonces observamos toda esta parte que es violeta claro. Es bosque boreal o taiga. Encontramos en Europa, en la parte superior de Asia y en Norteamérica.
Y tundra, que es de color café, no se logra ver la tundra, pero por lo general está en Norteamérica. Aquí no se ve muy bien, pero sí, la tundra se da en Norteamérica, en Europa, por acá en esta parte, en Europa, por acá más o menos, y también la encontramos en parte de Asia. Toda esta parte por acá más o menos encontramos el bioma de tundra, más que todo en la parte norte de nuestro planeta, bajo el polo norte, donde antes de iniciar el polo norte. Muy bien, chicos. Entonces, ahora van a analizar cuáles de estos tipos de ecosistemas, de biomas, consideran que se desarrollan en nuestro país, en Colombia. Van a hacerme